Ah, tienes razón, no estaba grabando. Ya está Gracias. grabando, ok. Entonces, esos, les digo, son muy buenos fagocitando, pero tienen una vida corta, máximo 72 horas. Y cuando se mueren, alguien los tiene que eliminar. Entonces, se mueren y van a quedar en las heridas en forma de exudado, que son esa cosa lechosa blanquecina que ven en las heridas, y puede ser porque se murieron por apoptosis o se murieron por esta otro tipo de muerte que se llama netosis. Ajá. En inglés quiere decir neutrófilo extracellular trap o trampa extracelular de neutrófilo, porque justamente les decía que es como si fuera un terrorista, expone su material, se explota y cuando explota pues, se lleva en la explosión a las demás bacterias, ¿no? Se va a unir por cargas igual las histonas, que tienen carga positiva, se va a unir a estos microorganismos que tienen carga negativa. Luego va a llegar otra célula a tratar de fagocitar esto, pero una célula pues más grandota, más capaz y que tiene mucha más vida. ¿Quién es esa célula? El macrófago. Ajá. Luego tenemos dentro también de los polimorfonucleares basófilos y eosinófilos. Sí, justamente es un neutrófilo kamikaze. El basófilo y el eosinófilo están involucrados en respuestas alérgicas y a parásitos. Entonces, si ustedes ven un aumento en la circulación de estos, pues tendrán alguno de estos dos problemas, ¿no? Y son igual ricos en un montón de enzimas y de proteínas en su interior. Y lo que diferencia básicamente a estas dos células es que unas se tiñen con colorantes básicos y el otro con colorantes ácidos o neutros. Ajá. Esa es su principal característica. Y tenemos a los monocitos que están en circulación, están solo ahí en circulación, están asociados a las respuestas inflamatorias, son buenas para fagocitar y además son células presentadoras de antígeno gracias a que tienen esta molécula, el MHC clase 2. En este caso es el clase 2. Ajá. Por eso es una célula presentadora de antígeno. Eso es lo que caracteriza a una célula presentadora de antígeno. Cuando ustedes hacen un frote sanguíneo, verán que tienen un núcleo así, arriñonadito, y producen muchas citocinas, ¿no? Si ese monocito sale de circulación y se va hacia algún tejido, entonces se hará macrófago. Se va a diferenciar a un macrófago. Entonces, ¿cuál es la principal característica o la diferencia entre un monocito y un macrófago? Es que uno está en circulación y el otro no. Monocito en circulación, macrófago en los otros tejidos. Que uno está inmaduro y el otro no. Estado inmaduro monocito, estado maduro macrófago. Ajá. Estas digamos que son también muy buenas para fagocitar, pero esto ya lo hacen más controlado, no lo hacen así a lo loco como el neutrófilo. Como hacen esta fagocitosis tan buena y tan controlada, entonces también son consideradas células presentadoras de antígeno. Ajá, por esta característica, expresar moléculas del MHC clase 2. Los macrófagos pueden ser tanto inflamatorios como antiinflamatorios, o sea, están involucrados desde el proceso de inicio de la inflamación hasta la resolución de la inflamación, porque pueden inducir que se recluten todavía más neutrófilos, que se eliminen más bacterias, fagocitar mucho por la presencia de opsoninas como C3b, pero cuando ya se acaba todo, cuando tratas de eliminar todo el daño, cuando ya no hay bacterias o cuando ya no hay más que algo extraño, entonces el macrófago es el responsable de ir recogiendo todo eso, digamos que ese sí como el responsable de la limpieza, porque va eliminando los cadáveres de los neutrófilos y de las otras células que se hayan muerto, ya sea una bacteria o sea una célula propia. Y va a tratar de reparar el tejido, libera algunas citocinas para que entonces otras células proliferen, como los fibroblastos, para que se repare y se recupere la función de este tejido. Los macrófagos, dependiendo de dónde se localizan, tienen estos nombres, ya lo decíamos, células de Kupffer en hígado, mesangiales en riñón, osteoclastos en hueso, microglía en sistema nervioso central y nemocitos tipo 3 en el pulmón. Luego tenemos a las células dendríticas, que estas son las estrellas, el premio Nobel quien las descubrió,
este, no me acuerdo si es Inkernagle, pero bueno, se los debo, ahorita o si no, ahorita les digo quién fue. Y estas son las mejores presentadoras de antígeno. ¿Qué es una célula presentadora de antígeno? Lo que les decía, una fagocitosis controlada y presentar este antígeno a través de esta molécula, el MHC clase 2. Pero ¿a quién se lo va a presentar? Pues le dice, oye, yo tengo un amigo. Y ¿a quién se lo presenta? A un linfocito T. Por esa razón, las células presentadoras de antígenos son la liga entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ajá. Y hay una gran clasificación de estas células dendríticas. Ahorita no nos vamos a detener en decir qué es cada una de estas células, pero digamos que las que nosotros más conocemos son 3. Las células dendríticas convencionales, que es lo que hacen prácticamente lo que les acabo de decir, presentar los antígenos, las células dendríticas inflamatorias y las células de Langerhans. Esas 3, digamos, que son las principales, y las otras ya tienen otras características. La célula dendrítica tiene una particularidad. Dependiendo de cómo se clasifiquen y de muchos marcadores de su superficie, podemos decir que vienen de un origen mieloide, es decir, que un monocito le dio origen, o también hay unas que vienen de origen linfoide. Ajá. Es una gran controversia, todavía es un tema de estudio muy, muy candente, porque pues, no se sabe bien el origen de estas células, ¿no? Y bueno, luego tenemos a los mastocitos. Estas células son una de las primeras células en actuar durante la respuesta inflamatoria. Los mastocitos son, digamos que, de las primeras células blanco que van a decir, hey, algo está pasando aquí. Aunque no sea una cosa, aunque no sea un microorganismo, estas células son las primeras que actúan. Entonces yo siempre en el grupo, siempre les digo que hagan esto. Rásquense en la superficie de algún epitelio. Yo lo estoy haciendo en mi mano, en el dorso de mi mano. Entonces vamos a contar 3, 4, 5 segundos rascándose. Ajá, bien, bien, ¿eh? No poquito. ¿Lo están haciendo? 1, 2, 3, 4, 5. Alguien que sí lo haya hecho, que me diga cómo ve la superficie de su mano. Se puso roja. Roja, ¿no? Roja. Igual si se rascan en la cara, si se revientan un granito, si se pegan, luego se pone rojo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahí es vasodilatación. Y gracias a quién es esa vasodilatación, pues no es nada más y nada menos que de los mastocitos. Estos mastocitos se encuentran en prácticamente todos los lugares de nuestro cuerpo, menos en la sangre. Ajá. Ahí, en todos los lugares de nuestro cuerpo, abajo de cada epitelio, están ahí sensando y tienen muchos receptores. Uno de los receptores más comunes que tienen son los mecanorreceptores, pero también tienen termorreceptores y tienen receptores para citocinas o receptores para un anticuerpo que se llama IgE. Pero nos vamos con los mecanorreceptores. Cuando ustedes incidieron sobre su epitelio y empezaron a rascarse, entonces estimularon los mecanorreceptores de estos mastocitos y estos rápidamente dicen, algo está pasando, algo no está bien, y degranulan sus gránulos. Y esos son ricos en esta molécula, la histamina, que vamos a ver ahorita en la respuesta inflamatoria, es uno de los principales mediadores para generar inflamación. Vasodilatan, y cuando vasodilatas, entonces tienes un aumento en el volumen de ese capilar y se acumulan muchas células, entre esas los eritrocitos. Y es por eso que vemos rojito. Ajá. Entonces, ustedes cuando se rascan van a ver rápidamente la acción de un mastocito o célula cebada. ¿Por qué se llama célula cebada? Pues véanla, parece que tiene un montón de granos grasosos, y es como una célula puberta, ¿no? Así le hablas tantito feo y, nada, ¿por qué me haces esto? Y entonces libera rápidamente sus gránulos ricos en histamina. Además, puede liberar otras citocinas como interleucina 4, interleucina 13, que están asociadas a respuestas a parásitos y alergias. Y luego tenemos a las células NK, que digamos son las vigías de los tejidos,
porque estás con ellas o contra ellas. Entonces, estas tienen dos receptores, un receptor inhibidor de la muerte o KIR y un receptor activador de la muerte o CAR. Y eso es por sus siglas en inglés, Kill Inhibitory Receptor o Activated Receptor. Estas moléculas pueden sensar si la célula es propia o es extraña solamente por la expresión de su molécula MHC clase 1. Como yo les había dicho, el CAR se va a unir a glicolípidos de la superficie de una célula normal. Si esta célula está estresada, va a expresar todavía más glicolípidos y entonces este CAR también se va a activar. Ajá. Pero si esta célula tiene suficientes moléculas de MHC clase 1, el receptor inhibidor se va a unir y entonces ambas señales se anulan y la va a dejar vivir. Pero si por alguna razón una célula no tiene moléculas de MHC clase 1, solo le quedará la señal del CAR. ¿Por qué razón una célula no tendría la molécula MHC clase 1? Porque es una célula cancerosa o es una célula infectada por el virus. Y esto lo que hace es tratar de evadir la respuesta inmune adaptativa. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, cuando esta célula NK no detecta esta señal del MHC clase 1, que le daría una señal inhibitoria, entonces libera sus gránulos ricos en perforinas y granzimas y mata a esta célula por apoptosis, ¿ok? ¿Cómo lo hacía? Las perforinas generan poros en la membrana de esta célula y las granzimas entran a través de esos poros, activan a unas caspasas, las caspasas 3, y que induce rápidamente el proceso de apoptosis o muerte celular regulada. Y luego tenemos a los linfocitos innatos. No me voy a detener mucho en estos porque ni siquiera están en el programa, son células muy nuevas, pero se clasifican en 3 tipos dependiendo de las citocinas que produzcan. Los ILC1 producen interferón gamma y TNF-alfa, y de hecho dentro de estos ya se clasifican las células NK asociadas a citotoxicidad justamente. Las ILC2 producen estas citocinas, interleucinas 5, 13 y 9, y están asociadas a la reparación de tejidos y a la producción de moco. Por lo tanto, también están asociadas a la eliminación de parásitos grandes, de nematodos. Y la ILC3 produce citocinas como interleucina 22 y 17 linfotoxinas y están asociadas a la fagocitosis, a inducir mucha fagocitosis e inducir la producción de péptidos antimicrobianos. Entonces, ya otra vez regresando, dentro de los mecanismos celulares de la respuesta inmune innata tenemos a la fagocitosis, a las células NK y a los PRRs. La fagocitosis, ¿por quién se lleva a cabo? Por estas células, neutrófilos, monocitos, macrófagos y células dendríticas. Ajá. Voy rápido porque esto ya lo vimos, ¿ok? Nada más es como recordarles porque se perdieron un poquito la clase anterior. Pero estas células son las mejores para hacer fagocitosis. Ajá. Estas dos están en circulación, estas dos están en los otros tejidos y no en circulación. Ajá. Y estas 3 son células presentadoras de antígeno. Hay fases de la fagocitosis. Primero tienen que llegar al sitio donde está la bacteria. Esa migración de donde están hasta el sitio donde está la bacteria se llama quimiotaxis. Ajá. Van así avanzando poco a poquito. Después tienen que reconocer a esa bacteria a través tal vez del C3b que está opsonizando aquí. Después la tienen que ingerir y forman un fagosoma. Y después ese fagosoma se tiene que fusionar con lisosomas para formar el fagolisosoma, que es donde ocurre la digestión oxidativa y enzimática. Entonces, como decíamos, en el caso de la quimiotaxis le salen piecitos a esta celulita y va avanzando poco a poquito hasta donde está la bacteria. ¿Cuáles son las señales que inducen que les hagan estos piecitos para migrar? Pues diferentes moléculas como las anafilotoxinas C5A, C4A y C3A, y también otras que se llaman quimiosinas. Ajá. Un ejemplo de quimiosina es la interleucina 8. Ya llegó hasta el sitio donde está la bacteria, ahora la tiene que reconocer. Y acuérdense que hay muchas moléculas C3b que están opsonizando a esta bacteria y entonces el macrófago reconoce rápidamente a C3b, que es lo que hace más apetitoso a esta bacteria, y la ingiere. Cuando ingiere, hace una inserción de su propia membrana y genera esta vacuola que se llama fagosoma. Ajá.
Y este fagosoma posteriormente se tendrá que unir con otras vacuolas que se llaman lisosomas, que están normalmente en las células. Cuando ocurre esto, entonces habrá un cambio del pH, se harán un poquito más ácidos, este medio se hará un poquito más ácido para que pueda activar algunas proteínas como las catepsinas y las elastasas. Cuando sucede esto, entonces, tenemos este tipo de digestión enzimática, en donde las catepsinas y las elastasas cortan en los pedazos proteicos, en solamente la macromolécula proteínas, y genera pedazos de esta bacteria. Así estaba grandote, pero gracias a la acción de catepsinas y elastasas, quedan fragmentitos. Sin embargo, esto no es suficiente. Necesitamos degradar todavía más a ese antígeno. Entonces le vamos a hacer daño oxidativo. Y eso es a través de la digestión oxidativa o también llamado estallido respiratorio. Y esto es por acción de los radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Ajá. Radicales libres y especies reactivas de oxígeno lo vamos a ocupar como sinónimo. ¿Cuáles son esas especies reactivas de oxígeno? El anión superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso. Si además hubo ahí una producción de citocinas o algo, se inducirá esta enzima que se llama óxido nítrico sintasa, que lo que genera es óxido nítrico. Ajá. Entonces, este tipo, la digestión entonces se divide en digestión enzimática, primero un corte así grueso y posteriormente en digestión oxidativa, un corte o un daño pues mucho, mucho más fuerte, ¿no? Las células que hacen una fagocitosis controlada, en donde todavía conservan pedacitos de moléculas para poder presentarlas, son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, aunque ustedes no lo crean, también los linfocitos B hacen fagocitosis. Pero bueno, en este caso, las de inmunidad innata son las dendríticas y los macrófagos que generan estos pedazos de bacteria, las dañan, pero dejan todavía unos pedacitos libres para poder presentarlos posteriormente a un linfocito T. Ajá. Entonces, al ratito que vayan a comer, piensen en todo el proceso. Ustedes están sentados en un lado y van a hacer quimiotaxis hacia la cocina. Ahí van a abrir el refri y van a reconocer lo que se quieren comer, no sé, un pedazo de queso, yo qué sé. Lo toman y se lo ponen en la boca, fusionan su membrana y entonces el buche que hacen principalmente será un fagosoma y después ese fagosoma se va con todo el pH ácido de su estómago generando un fagolisosoma y ahí ocurrirán también este tipo de digestiones. Ajá. Entonces, cuando vayan a comer, piensen en que están haciendo todos los pasos de la fagocitosis, pero en grandote. Ajá. Y luego tenemos a las NK, esto ya lo vimos, pero les quise poner este ejemplo y aquí vayan pensando quién quiere ser el que haga el cómic de la NK. Entonces tenemos aquí, ustedes seguro que conocen la película del Padrino, esta es la 2, ya sale Al Pacino, o la 3, ya ni sé. Entonces, esta es la célula NK y le dice, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Si estás conmigo, entonces tienes que expresar tu molécula MHC clase 1 para que con mi receptor KIR yo dé la señal de inhibición, aunque tenga acá algo sospechoso, ¿no? Que reconoce el CAR. Entonces aquí esta célula es de la familia, ¿no? Esta célula está siendo reconocida como parte de todo el organismo. Pero ¿qué pasa si a esta célula le falta este MHC clase 1? Entonces esta NK libera sus perforinas, perfora, libera sus granzimas para que esta célula que carecía de MHC clase 1 se muera por apoptosis. Otra vez recordando qué células se mueren por apoptosis, pues las que no tienen MHC clase 1 o células que tienen demasiado estrés y que esa señal pues prácticamente encubre a la del MHC clase 1 que puede estar ahí. Ejemplo de esto son las células infectadas y células cancerosas. Ajá. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Doctora, yo tengo una duda en la fagocitosis controlada. ¿Cómo? Tengo una duda en la fagocitosis controlada.
Ajá. ¿Por cuánto tiempo guardan los pedacitos de las células que se comen? En el caso de los macrófagos, dicen por ahí que no es mucho tiempo, porque ellos, digamos, todavía son burdos, ¿no? Son muy fuertes. Pero en el caso de una célula dendrítica, cuando tiene el antígeno fagocitado, se puede ir hasta el ganglio linfático y ahí guardar por meses el antígeno para cuando se tenga que presentar otra vez. Entonces lo puede guardar durante mucho, mucho tiempo en sus endosomas. La dendrítica, en macrófago no, esto es rápido. En los primeros 5 días lo tiene que presentar, si no, no va a ser eficiente. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Otra duda? ¿No? Ok. Entonces, ahí piensen ahorita, me dicen quién va a ser el cómic de las NK y quién va a ser el cómic de fagocitosis. Nosotros Y luego, el NK. ok, ahorita me dicen, nada más para que lo anotemos y para que los demás no se los ganen, ¿ok? Luego teníamos que ya vimos un mecanismo celular que es la fagocitosis, el otro el de la CNK y ya nada más nos falta el de los PRR. Si yo les decía, esta es una vía de transducción de señales, que primero necesitamos la recepción de un ligando, eso transduce una señal, se activa una cascada, esto quiere decir que se activan muchas, muchas moléculas para finalmente llevar a una respuesta de la célula, que puede ser migrar, como ahorita lo vimos en el caso de la quimiotaxis, puede ser inducir apoptosis, como lo vimos ahorita cuando mató la NK, o puede ser la liberación de citocinas proinflamatorias. Entonces, acuérdense que en este caso los PRRs son receptores de reconocimiento de patrón, que son estos que están aquí. ¿Qué patrones pueden reconocer? De un microorganismo que se llaman PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos, o de una célula dañada o DAMS, patrones moleculares asociados a daño. Ya sea, no importa cuál sea el que se va a reconocer, lo que va a inducir es la producción de diferentes citocinas, gracias a la activación de un factor nuclear que se llama NF-κB. Entonces, esta célula, digamos, es un macrófago, puede tener una señal de alerta, ya sea por un microorganismo que presenta PAMS o por una célula dañada que presenta DAMS. O sea, si ustedes tienen una infección por estafilococos, va a presentar peptidoglicano en su superficie y podrá ser reconocido. O si ese animal tuvo una herida, se le clavó un alambre, va a tener células dañadas que liberan contenido que usualmente no estaba fuera de la célula, pero cuando sale, entonces tendrá DAMs o patrones moleculares asociados a daño. Ambos pueden ser reconocidos por los PRRs o receptores de reconocimiento de patrón. Cuando pase eso, se activa la transducción de señales que acabamos de ver, activa un factor transcripcional que se llama factor nuclear kappa B o NF-kappa B y produce citocinas, proinflamatorias o antiinflamatorias. Dentro de los PRRs hay muchísimos PRRs, muchos, 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 demasiado. Pero hay 4 familias principales. La que más vamos a ver es la de los receptores tipo TOL o TLRs. Estos se van a encontrar tanto en la superficie de la célula como adentro, en endosomas. Se encuentran en cualquiera de los 2 lugares y hay un montón de familias, creo que son 11 hasta ahorita descritas. TLR1, TLR2, bla, 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 así hasta el TLR11. Luego tenemos a los CLRs o receptores de tipo lectina C, como la dectina 1. Estos se van a encontrar solo en superficie y reconocen carbohidratos, como en el caso de los hongos. Luego tenemos a los NLRs, que se encuentran en el citoplasma, no se encuentran en endosomas, solo se encuentran en citoplasma, y lo que reconocen es principalmente DNA, pero también algunos PAMs de algunas bacterias, pero el principal agente que puede reconocer es el DNA.
Además, este NLR, en particular el NLRP3, induce la producción de interleucina 1 beta. Ajá. Ese es un caso especial que induce la activación del famoso inflamasoma. Y luego tenemos la familia de los RLRs o receptores tipo RIG, que se encuentran de igual manera citoplásmicos y sirven para reconocer RNA viral. Si el PRR está en la superficie, aquí, induce la producción de citocinas proinflamatorias. Pero si el PRR está adentro, ya sea en endosomas o en el citoplasma, induce la producción de interferones tipo 1. ¿Por qué? Si reconoce algo aquí afuera, como una bacteria o un parásito o un hongo, lo que quiere hacer es dar una señal de alarma fuertísima, y lo que pasa es la activación de la respuesta inmune y en particular la inflamación. Pero si encuentra algo que ya está adentro de la célula, quiere decir que algo está ocupando su maquinaria celular. Entonces libera interferones tipo 1 y se los manda de señal parácrina a sus células vecinas para que inhiban la transcripción y la traducción. Ajá, ese es el porqué. Si está en superficie, induce la producción de citocinas proinflamatorias, pero si está adentro, induce la producción de interferones tipo 1. Luego, tenemos que, pues, cuáles son los famosísimos DAMPs y PAMPs que pueden ser reconocidos por los PRRs. En el caso de los PAMPs o patrones moleculares asociados a patógenos, tenemos los que conocemos prácticamente y que se sabe que están conservados en muchas bacterias, como cuál, LPS en el caso de las gram negativas o lipopeptidoglicana en el caso de las gram positivas, ácido lipoteicoico en cualquiera de las dos, lipoproteínas específicas de las bacterias en ambas, flagelina en el caso de las bacterias flageladas. Todas estas moléculas no están en un organismo eucariote. Ajá. No están en las células de un bovino o de un cerdo, no están. Por eso son reconocidas como extrañas y son patrones que se conservan en estas bacterias. Por ahí incluso dicen que la respuesta inmune innata es inespecífica, lo cual no es cierto, pero dicen que es inespecífica porque reconoce todos los LPS, no importa si es de una E. coli, si es de una Shigella, si es de una Salmonella, reconoce todos los LPS. O reconoce todos los peptidoglicanos, no importa si es de un estafilococo, de un streptococo o de un bacillus. Reconoce todos. Entonces, por eso a veces dicen que es inespecífica, pero en realidad no, porque el TLR4 solo reconocerá LPS, no reconocerá peptidoglicano, por ejemplo, sino más bien es específica, pero es más burda, es una respuesta más gruesa. Ajá. Luego, un PAMP de los virus son pues sus ácidos nucleicos, RNA o DNA de cadena sencilla o cadena doble. Algo importante en el material genético de los virus es que carecen de la metilación en el 5', lo cual ya es extraño porque las células propias de los eucariotes van a tener esa metilación. Entonces, si no la tiene, ya fue. Entonces, podrá ser reconocido como extraño. En el caso de los parásitos, solo hay poquitos PAMPs descritos. Uno de los principales son el glicosil fosfatidilinositol. A veces sí se expresa en las células propias. Y de hecho, las células estresadas, las de hace rato de las NKs, pueden expresar glicosil fosfatidilinositol. Y esa es una señal de que está estresada y que la tienen que matar. Entonces, esa es, digamos, una que se puede compartir porque ya estamos hablando de células eucariotas. Y luego tenemos un PAMP de los hongos, pues serán prácticamente los carbohidratos en su superficie. Ustedes saben, los hongos tienen muchísimos carbohidratos y uno de los principales será el beta-glicano. Y luego tenemos a los DAMPs, que son moléculas que usualmente están recluidas adentro de la célula, pero por un daño, por un golpe,
por un daño físico o químico, una quemadura, un corte, serán liberadas y entonces será una señal de que algo está mal, una señal de daño. ¿Cuáles moléculas pueden ser DAMPs? El DNA propio, las moléculas HMGB1, que son moléculas que unen al DNA, lo protegen, a las moléculas parte de también el empaquetamiento del DNA, que son las histonas, u otras como las proteínas HCP que protegen a las proteínas que acaban de ser sintetizadas, el ácido úrico, el sindecano, la fosfatidilcerina, que usualmente está dentro de la célula, el DNA mitocondrial, los formilpéptidos mitocondriales e incluso moléculas como el ATP, el GTP, el ADP también puede ser reconocido como una señal de daño. Otras señales que no usan o son señales de daño y que no necesariamente están adentro de la célula, pero conservan una estructura que si está normal no será reconocida como extraña, pero si está rota será reconocida como extraña. Y esas son moléculas de la matriz extracelular como los proteoglicanos, el heparansulfato, el colágeno o la fibronectina. Si están completitas, no serán reconocidas como extrañas, pero si por alguna razón se rompen, exponen ciertos residuos de aminoácidos que ya son detectadas como una señal de daño. Ajá. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que les mencionaba, si es un PRR de superficie, por ejemplo, el TLR4, que reconoce el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, reconoce, activa, transduce esta señal, activa el factor nuclear kappa B o NF-kappa B y produce citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 8. Pero si este PRR está adentro de la célula, como en el caso de TLR7 y TLR8, transduce la señal, activa otro factor transcripcional que se llama IRF e induce la producción de interferones tipo 1. Ajá. Eso usualmente pasa. Si está afuera, produce activación de NF-kappa B. Si está adentro, produce la activación de los IRFs. Entonces, esta es la tablita que les iba a pasar. Esto no lo vamos a desglosar. Solamente quiero que pongan atención en porque es el que más les van a preguntar, el que más van a saber de toda la vida. El TLR4 reconoce LPS. Ajá. TLR4 reconoce LPS y produce citocinas proinflamatorias. TLR3 reconoce RNA viral y produce interferones tipo 1. Ajá. ¿Qué células expresan PRRs? Prácticamente todas, pero las células de la respuesta inmune innata, pues son las que más lo expresan. Entre esas, pues los macrófagos. Ajá. Además, hay una citocina que requiere un paso extra para poder sintetizarse, además de lo que vimos de activación de los PRR, la transducción de señales y activación de NF-kappa B. Esa citocina es la interleucina 1 beta. Ajá. Esta, para poder ser liberada de un macrófago, necesita que se active este complejo multiproteico llamado inflamasoma. El inflamasoma no es más que la activación del NLRP3. Entonces, ¿cómo sucede esto? Tenemos la primer señal, en donde se activa por el TLR4, por el LPS, se transduce la señal, se activa el Maestra, dijo que era la activación de ¿qué? Del inflamasoma. Ajá, así se llama, inflamasoma. Ah, ya, de NLRP3. Ajá, así se llama ese tipo de inflamasoma. ¿Por qué se llama así? Porque es un cuerpo inflamatorio. Ya saben, así le ponen los nombres, de todo con sus raíces grecolatinas. Entonces, la señal 1 es, reconozco el LPS de la bacteria gram negativa a través del receptor TLR4. Transduzco la señal y activo el factor nuclear NF-kappa B. Como es un factor transcripcional, se tiene que ir al núcleo, se tiene que unir aquí al sitio blanco, en este caso el promotor de interleucina 1 beta. Lo transcribe, lo traduce y genera esta molécula, prointerleucina 1 beta.
pero esta molécula todavía está inactiva. Vean, tiene este sombrerito que la hace ser inactiva. Entonces necesitamos una segunda señal, que en este caso puede ser un DAMP, como el ATP o el ácido úrico, que activa al NLRP3. Cuando se activa, se empieza a polimerizar y hace muchos NLRP3 en forma de circulito, que es esto. Cuando se unen todos estos NLRP3 a esta estructura multiproteica, a este complejote, le vamos a denominar inflamasoma. El inflamasoma en su interior tiene estas moléculas que se llaman caspasas. En este caso, caspasa tipo 1, que lo que hace es cortar. ¿Y a quién corta? Pues justamente a la prointerleucina 1 beta y también a esta, a la 18, le corta este sombrerito que tenía extra. Cuando le corta este sombrerito, esta interleucina 1 beta es completamente activa y entonces ¡pum!, se puede salir y ya puede generarse su forma activa. Esta es una particularidad, solo ocurre en esta citosina, interleucina 1 beta, y las de su familia, como la interleucina 18 y la 33. Pero a nosotros nos interesa mucho, mucho la interleucina 1 beta, porque es una de las principales que causa inflamación, que genera fiebre además. Doctora, Ajá, ¿qué pasó? no le puedo preguntar algo. Sí. Entonces, el inflamasoma es el NLRP3 polimerizado. Exactamente, exactamente. Y en el centro está la caspasa 1, que es la que corta la prointerleucina 1 beta y la prointerleucina 18. Exactamente. Ajá. Todo este Perfecto. complejote, todo es el inflamasoma. Perfecto, mil gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, pues ya vamos a entrar a un mecanismo que incluye tanto lo molecular como lo celular, porque ya están actuando tanto moléculas que están ahí solubles como las células de la respuesta inmune innata. Y entramos justamente a este tema, a la inflamación. Cuando ustedes leen los libros sobre la inflamación, les van a decir, pues es algo que se describió hace mucho tiempo por los griegos, por los galenos, así le dicen a los médicos, pero Galeno pues era un filósofo, médico. Doctora, perdón por interrumpir, ¿la inflamación también entraría en mecanismo celular o es como aparte? Es un mecanismo combinado, es mecanismo celular y molecular. Ok. En Gracias. el temario creo que lo incluyen como mecanismo celular, pero pues no, tiene de las dos, tiene de ambas. Ajá. Entonces, les voy a dar una breve introducción de inflamación. Vamos a hacer después una pausa. Después me van a decir qué celulitas se encontraron en esas especies y seguimos, ¿ok? Entonces, ustedes típicamente van a encontrar a la inflamación definida como un mecanismo de respuesta. Es un mecanismo de respuesta ante un daño. Ajá. Mecanismo de respuesta ante un daño, que involucra fenómenos vasculares y celulares. Así lo van a encontrar, de hecho, creo que con esa definición en varios libros, incluyendo el de patología, un mecanismo de respuesta ante un daño con efectos vasculares y celulares que tiende a restablecer la homeostasis del tejido. Entonces, si nosotros lo vemos así, pues es una definición un poco burda, porque si a nosotros nos dan un estímulo dañino, no importa el órgano, no importa incluso de qué tejido estemos hablando o incluso de qué organismo estemos hablando, pues siempre va a haber una respuesta. Además, la van a encontrar definida como con los signos cardinales de la inflamación: dolor, rubor, calor y tumor. Son los 4 signos cardinales. Y luego se le agregó uno último por Virchow, pérdida de la función. Sin embargo, esta definición de inflamación solamente aplica para la inflamación aguda localizada. Y nosotros vamos a ver que puede haber varios tipos de inflamación. Puede ser aguda,
localizada y sistémica, o bien puede estar crónica, localizada, e incluso hay quien clasifica la inflamación como crónica sistémica de bajo grado, como en el caso de la obesidad. Entonces, vamos a redefinir la inflamación. Sí, en efecto, es un mecanismo de respuesta ante un daño. A ver, espérenme. También las crónico-activas. Ajá, las crónico-activas son crónicas localizadas. Por ejemplo, si tienes artritis, eso sería crónica localizada. Ajá. ¿Qué es lo que define, además del tiempo y la duración a la inflamación aguda y crónica? El tipo de mediadores inflamatorios que van a estar involucrados. Ajá. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero entonces vamos a redefinir inflamación. Es un mecanismo de respuesta vascular ante un daño y que puede ser aguda o crónica. Si es una inflamación aguda, entonces se aplican los signos cardinales: dolor, rubor, calor y tumor, además de la pérdida de la función parcial, porque cuando se recupera la homeostasis del tejido, entonces tenemos también la recuperación de la función. Ajá. El dolor se va a deber a diferentes mediadores inflamatorios, como la bradicinina. El rubor es reflejo de la éstasis sanguínea debida a la vasodilatación y vasoconstricción. El calor o aumento de la temperatura en el sitio es justamente porque está metabólicamente eso activo. El tumor es por la vasodilatación y la pérdida de la función es simplemente un mecanismo para tratar de volver a recuperar la función. Si no dejamos de utilizar ese tejido, va a seguir inflamando, inflamando, inflamando. ¿Ok? Entonces, les hice este cuadrito para tratar de explicar cómo sucede el fenómeno inflamatorio. Vamos a dar mayor énfasis en una inflamación localizada aguda, pero no quiero que... Ajá. ¿Qué pasó? ¿Repetir rubor, por favor? Ajá. El rubor en realidad solamente es el efecto de la éstasis sanguínea, eso quiere decir que se queda ahí estacionada la sangre, debido a que hay partes del capilar que están vasodilatados y hay otra parte del capilar que está constriñido. Entonces se acumulan ahí un montón de células, incluyendo a los eritrocitos, y genera rubor. Entonces, Gracias. Ajá. Vamos a tener que para cualquier tipo de inflamación, ya sea crónica, aguda o todo, vamos a tener un factor desencadenante. ¿Cuál puede ser ese factor desencadenante? Pues una lesión aséptica o infecciosa. Puede ser la infección por algún microorganismo, puede ser la ruptura, puede ser de un tejido como quemaduras por algún químico, por un encendedor. Puede también, también podemos tener estrés celular, por ejemplo, si tenemos algo que está ahí interrumpiendo o está dañando el tejido. Una infección, pues es muy fácilmente de imaginar. Ustedes piensen en una infección por estafilococos en la piel. Una lesión tisular aséptica, pueden pensar en una quemadura. Ahí en la facultad había un caballo que trabajaba en el circo y le cayó una lona en el lomo, una lona hirviendo, y pues que tuvo una lesión tisular aséptica, solamente una quemadura. O el estrés celular, si piensan en un perro que tiene un collar súper apretado y que ahí va a estar constantemente. Cualquiera de esos desencadenantes generará el proceso inflamatorio. Lo vamos a ver ahorita con mucho detalle, qué es lo que pasa en este proceso inflamatorio. Y fisiológicamente tenemos que eliminar a aquel agente que nos está causando daño. Si es una infección, pues eliminamos el patógeno por fagocitosis o por complejo ataque de membrana o por la producción de interferones. Si es una lesión tisular aséptica, si se generaron muchos DAMPs, entonces se tiene que eliminar todo ese debris celular, todas las células muertas, y tratar de
otra vez proliferar con células nuevas y reparar el tejido. Y si es un estrés constante, lo que tiene que pasar es que se debe adaptar ese tejido. Ajá. Por ejemplo, en el caso de ese perro que les digo, tiene un collar muy apretado, pues generará queratina para tratar de que el collar no llegue al tejido y no haga más daño. Y hará hiperproliferación de fibroblastos y producción de matriz extracelular para que ya no le haga daño. Eso es lo que ocurre fisiológicamente, pero podemos tener consecuencias patológicas. Si la inflamación se sale de control, si esta inflamación no se puede regular adecuadamente, muchas veces le va a hacer daño al individuo, aun cuando haya tratado de eliminar el agente dañino, va a ser detrimental. Por ejemplo, si no se puede eliminar al patógeno, se puede llegar a una sepsis o a la falla orgánica múltiple. Piensen ustedes en una infección de vía intestinal en un caballo. Y entonces si tienen ahí Clostridius y no pueden eliminar este patógeno, le va a dar un cólico y entonces va a tener inflamación sistémica y generará falla orgánica múltiple. Y este caballito posteriormente pues morirá. Si es una lesión tisular aséptica y esto no se reparará, no se pudiera reparar, por ejemplo, si de plano eliminamos a la mayoría de las células, en el caso del cabello que les decía, si se eliminan hasta la fase córnea del epitelio, entonces se tratará de reparar con células que no pertenecen a ese lugar y que van a estar proliferando en exceso. En este caso generaremos fibrosis, que también generará metaplasias o una neoplasia, que no necesariamente tiene que ser cáncer, pero sí puede generar neoplasias. Y también podemos inducir a que si no se repara ese tejido y entonces empieza a haber inflamación excesiva en el localizada, también se puede inducir una inflamación sistémica o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. Y si el tejido no se adapta, si entonces tenemos daño y daño y daño y daño y daño, entonces generaremos autoinmunidad, metaplasias o neoplasias. En el caso, por ejemplo, de este es un ejemplo muy típico de autoinmunidad. Si ustedes tienen a los perros cocker muy expuestos a la luz UV, tendrán pues estrés celular, se tratará de adaptar, pero muchas veces no ocurrirá y esa luz UV generará daños en el DNA y esto va a culminar en autoinmunidad, como pénfigo. Ok, bueno, vamos a dar un pequeño descanso. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sistémica, Ese es el SIRS. Y la sepsis se define, también lo van a ver eso en patología, pero es una inflamación sistémica o generalizada inducida por un foco infeccioso. No necesariamente tiene que estar el foco infeccioso en circulación. Puede ser un absceso, un flegmón, puede estar en otro lugar, puede estar en pulmón, en piel, en hígado, y eso genera sepsis. Si el foco infeccioso está en circulación, entonces hablamos de una septicemia. Son dos términos diferentes. Sepsis es presencia de inflamación sistémica inducida por algún foco infeccioso, no importa en dónde esté. Mientras que septicemia es inflamación sistémica inducida por infección ya en torrente circulatorio. ¿Ok? Entonces, vamos a dar un descansito. Regresamos 12:15. Platicamos lo de las celulitas y seguimos con la inflamación, ¿vale? Ok, ya regreso.
Bueno, nosotros no hicimos una presentación como tal, así no que pues importa, solo sí. se los platicaremos. Nosotras investigamos sobre las ranas y Ujú. encontramos que en su sistema inmune, pues empezando por el innato, pues igual van a tener células fagocíticas como las dendríticas y Ujú. macrófagos. También van a contar con células polimorfonucleares como los neutrófilos, eosinolos y basófilos. Ujú. También cuentan con las proteínas MHC, tanto de clase 1 como de 2. Estas de clase 2, pues, expresadas mayormente en células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Digo, Ujú. realmente las similitudes de su sistema, pues, son muy parecidas a lo que hemos visto de los mamíferos. Ujú. También en su sistema de complemento, pues como ya vimos, son más de 30 proteínas y en los estudios que se han realizado, pues generalmente se han encontrado que todos los vertebrados pues comparten la mayoría de los genes, entonces por lo tanto pues las proteínas son casi las mismas igual. Ujú. También se han encontrado que cuentan con lisosimas, que como vimos están en las mucosas, pero bueno, se han hecho estudios, pero todavía no se han como logrado identificar si tienen lisosimas específicas que se encuentran en anfibios. Ujú. También encontramos que tienen receptores tipo TOL, como los que acabamos de ver. Ajá. Y bueno, vimos que están igual sobre todo en células dendríticas y macrófagos. Ujú. Pero bueno, también se han realizado estudios para ver si los anfibios tienen como un tipo específico de receptores TOL, pero pues sigue en investigación, pero sí se ha demostrado que tienen. Ok. Y ya por último, del sistema inmune, pues también encontramos que tienen péptidos antimicrobianos, que tampoco se han encontrado muchas similitudes entre estos péptidos con los mamíferos, pero se cree que, bueno, aparte están presentes en la piel y otras mucosas, ¿no? Como lo vimos. Ajá. Y pues está estudiando porque no se han encontrado el mismo péptido en dos especies, así sean de anfibios. Entonces hay mucha variedad de péptidos. Ok. Y también que, bueno, en anticuerpos hay diferentes isotipos como el IgM, IgY, Ujú. que es análogo a IgY, digo IgG, AGG. Ajá. y también el IgX, que este último no se presenta en ningún tipo de vertebrado, pero sin embargo puede cumplir funciones como la de IgA, que es la que evita que los patógenos invasores penetren en el plasma. Y en cuanto a los, bueno, no se ha encontrado presencia de nodos linfáticos y estos dependen más de otros órganos como es el riñón y el vaso. Y en el riñón no hay bueno, en el riñón hay acumulaciones sencillas de linfocitos que están localizados cerca de vasos sanguíneos y Ajá. bueno, y en una clase de ranas que son Xenopus, Ajá. adultos, Genopus. ajá, la médula ósea no es productora de linfocitos B, pero en esta se producen neutrófilos. Y también encontramos que ay, ya no me acuerdo, espera. Hay, bueno, en los receptores BCR Ujú. se identifican dos tipos de linfocitos, T y los B. Y hay dos cadenas liviadas en humanos, que es lambda y kappa, pero en las ranas se encontró Ujú. otro tipo de cadena, que es la que se llama sigma. Ajá. Y ya. Ok. ¿Algo más que quieran agregar? Creo que no. Ok, entonces vean, por ejemplo, las similitudes de el sistema inmune de los anfibios y en particular de las ranas. Genopus es el género de ranas que más se ha investigado. Efectivamente, su sistema inmune innato es prácticamente igual a lo que acabamos de ver y de hecho hasta tienen unas particularidades que les dan o les confieren un poco más de, pues de ventajas, ¿no?
Y en el caso del sistema inmune adaptativo, parece que ahí va, se va desarrollando de a poco, ¿no? ¿Por qué? Justamente como nos acaban de decir sus compañeras, los órganos linfoides, que vamos a ver más adelante, en particular los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo, no están desarrollados como tal en la rana, pero aún así generan inmunidad adaptativa, pero es una inmunidad adaptativa pues un poquito más limitada, porque solo tiene esos 3 isotipos de anticuerpos. Ajá. Y donde se generan esas células del sistema inmune adaptativo, lo mismo en otros órganos como en el riñón o en el vaso o incluso en el intestino. ¿Qué ventajas tendría o por qué ¿por qué razón siguen sobreviviendo las ranas si no tienen un sistema inmune adaptativo pues tan guau como el de los mamíferos? Pues gracias a su sistema inmune innato. Las ranas son el género, bueno, Genopus en particular es el género en donde más péptidos antimicrobianos se han caracterizado. Ellos tienen una infinidad de péptidos antimicrobianos que en el caso de los mamíferos o en el caso de las aves no vamos a encontrar. Ellos tienen ese plus, su sistema inmune innato es pues mucho más eficiente que el de los demás animales. ¿Ok? Ahora sí, Yamil, ¿y ahora andas por ahí? Ya estoy aquí, perdón. Ok, entonces le toca a su equipo. Sí, ya. Déjeme, voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve mi pantalla? Aún no. Ya. No, es que dice que tengo un error. Ahí voy para allá. Ok. Es que me manda un error, no sé por qué. Me dice error código 1050 y 35. ¿Quieres que intente compartirla yo? A ver, intenta, porfa. Ahí está, gracias. Si te puedes acercar tantito. Nosotros elegimos hablar sobre las células del sistema inmune del camaleón. Y pues como tal es un reptil. Entonces pues vamos a tener las mismas células de la sangre, igual que en los mamíferos, solo con algunas peculiaridades. En el caso de los eritrocitos vamos a tener que estas células van a ser células nucleadas y van a tener más que nada una afinidad tintorial basófila. Estas van a modular parte de la coagulación sanguínea, al igual que el transporte de oxígeno, que es su principal función. En el caso de los trombocitos, que son células, en este caso sí van a ser células análogas a las plaquetas en los mamíferos. Sin embargo, en los mamíferos son restos celulares del megacariocito, que está en el tejido hematopoyético mieloide. Estos trombocitos van a intervenir más que nada en la primera hemostasis o en la formación del coágulo sanguíneo, que es este tapón formado por las plaquetas que después va a venir a depositarse la fibrina. Algo interesante que encontramos es que estas son células pluripotenciales que pueden llegar también a convertirse en eritrocitos. Ahí vemos en la imagen de la izquierda, vemos al lado a los eritrocitos y justo en el medio vemos a los trombocitos. Otra particularidad de las células sanguíneas de estos animales, de los reptiles, tenemos a los heterófilos, que son células análogas a los neutrófilos, tanto en función, ¿no? Es decir, también fagocitan. Estas células tienen un núcleo basófilo excéntrico que normalmente se deposita hacia la periferia. Dice que no es lobulado, pero en algunas especies de reptiles puede ser lobulado. Y vamos a tener a los linfocitos y azurófilos. Los linfocitos van a ser igual células de la línea linfoide, del tejido hematopoyético linfoide. Y los azurófilos van a ser células similares a los monocitos. Algo que se me olvidó mencionar es que la respuesta inmune está más relacionada con el medio ambiente y con la influencia hormonal, más que nada por la influencia hormonal de sexocorticoides y esteroides. En el caso de la temperatura, esta respuesta inmune se ve inhibida e incluso se ve ausente.
También, como lo mencionaban ya anteriormente, casi no encontramos linfonodos, o como mucha gente le dice, ganglios linfáticos. Sin embargo, el tejido linfoide se encuentra difuso a través de ciertos vasos sanguíneos, como los capilares, o alrededor de las mucosas, ¿no? Por debajo de las mucosas. También estos animales tienen timo, obviamente, en el que se van a diferenciar pues los linfocitos T, y también el órgano linfoide, pues órgano mieloide, perdón, va a ser la médula ósea. Y creo que ya. También lo de las inmunoglobulinas M y Y, que ya mencionaron anteriormente. Ok. ¿Alguien más de tu equipo quiere agregar otra cosa? No sé. Chicas. ¿No quieren añadir nada? No, explicaste esto va muy completo todo. Ok, bueno, sí, lo mismo. Su sistema inmune innato es espectacular. Ustedes ya vieron lo de los azurófilos y eso nos da una pequeña pauta para decir que el sistema mieloide, el que va a dar origen a estos trombocitos y a los azurófilos y a los heterófilos, parece ser más ancestral que el sistema linfoide. No sé si ahorita alguien va a hablar alguien de los insectos, pero van a ver algo muy similar. Ahorita Yamil me llamó mucho la atención que dijo alguien, como algunos le dicen los ganglios linfáticos. Sí, de hecho, yo seguro, lo más seguro es que les diga ganglios linfáticos. Y esto tiene que ver más bien con mi formación. Le pueden decir linfonodos, ganglios linfáticos, como sea. Hay unos profesores que se enojan que les digan ganglios linfáticos. Ajá, y en patología siempre lo van a decir como linfonodos, pero es básicamente lo mismo. En una tortuga, en un camaleón, en un cocodrilo, en un lagarto y en las ranas no van a encontrar estos órganos linfoides secundarios porque van a estar difusos en diferentes órganos. Algo así, algo digamos que podemos decir que es similar, es como en las placas de Peyer o en los folículos linfoides intestinales, que está más difuso. Ajá. Pero si yo les digo ganglios linfáticos, que es lo más seguro, estoy hablando de lo mismo, de un linfonodo. Ajá. Para que no se vayan a molestar, ¿ok? A ver, alguien, a ver, ¿quién dijo? Que luego, espérenme, ya les digo. Yo puse que sí, ya. ¿Tú? Ok, vale. Sí. Entonces Armando nos va a hablar. Sí, nosotros escogimos peces Ujú. y encontramos, bueno, varias diferencias en algunas células. Creo que la primera que encontramos fue que tiene unos macrófagos especiales, que son los melanomacrófagos, que son parecidos a los macrófagos, son buenos haciendo fagocitosis, pero estos producen pigmentos naturales como lipofuscina, melanina y hemosiderina. Y esto es de apoyo para los macrófagos a acabar con microorganismos que son resistentes a la fagocitosis. En otro tipo de células que encontramos fueron las células Rodlet, que son únicas en peces teleósteos, que son los que tienen un sistema óseo completo. Son células especiales que son ovaladas y tienen como filamentos o proyecciones en el citoplasma. No se sabe muy bien qué hacen, pero se sabe que están relacionadas con la actividad contra parásitos y que también se encuentran en grandes cantidades en piel, por lo que también responden rápido ante heridas y que tienen la capacidad de expulsar sus filamentos, pero ese es el mecanismo que se desconoce. ¿Para qué sirve? También encontramos que tienen otros tipos especiales de células, como en un sistema que se llama sistema retículo endotelial, que son células que se especializan únicamente en fagocitosis y están distribuidas en todo el organismo y se encargan principalmente de eliminar células que van envejeciendo. Y está constituido principalmente por monocitos y macrófagos. Ok, una preguntota. Sí. En estos peces, ¿dónde está el sistema retículo endotelial? Bueno, encontramos que estaba en el revestimiento cardíaco, en la sangre y en la linfa. Okay. Y también en el riñón.
Y también encontramos que hay otras células especiales que están asociadas a las mucosas o al intestino. Y estas células pueden producir anticuerpos e igual poseen factores que pueden activar a los macrófagos. Ok. Y creo que es todo. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿No? ¿Alguien más de tu equipo, no? Justamente, los peces se encuentran, a veces podremos decir que en ambientes muy hostiles, en donde se encuentra una gran cantidad de microorganismos, patógenos o no patógenos, además de pues, los cambios osmóticos que tienen y todo el ambiente al que se pueden enfrentar. El sistema, al igual que los anfibios, el sistema inmune innato de los peces involucra mucho a sus epitelios y a las superficies mucosas. Ustedes seguro que si han tocado peces o algo así, pues sabrán que están así todos resbalositos por dentro y por fuera. En este caso, los peces, lo vamos a ver en su momento en anticuerpos, pero ellos a veces producen una cosa que se llama PIR-R, que se parecen mucho a anticuerpos, no son como tal anticuerpos. ¿Cuál es la principal diferencia? Que no tienen tanta variabilidad, pero ya empiezan a hacer uso del sistema inmune adaptativo. Pero al igual que Armando nos dijo ahorita, el sistema inmune innato es de lo más espectacular. En particular, ese sistema retículo endotelial, yo le preguntaba de manera un poco mañosa dónde se encontraba, porque prácticamente está en todo el pez. Está en su linfa, está en el riñón y en algunos otros tejidos. En el caso de los mamíferos, también se llama sistema retículo endotelial, pero se refiere prácticamente a los macrófagos que están ubicados en el vaso, aquellos que van a eliminar a los eritrocitos viejitos, igual que nos decía Armando, y algunas otras moléculas que llegaran a través de circulación sanguínea. Ajá. Pero también se llama sistema retículo endotelial, pero solo estará en el vaso, mientras que en otras especies puede estar disperso en otros lugares. ¿Por qué se llama sistema retículo endotelial? Porque va a estar asociado justamente con el endotelio. Bueno, ahora sigue, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Déjenme ver. Natalia Carrasco. Ajá. Y luego va Naomi. Bueno, el equipo de Natalia y luego el equipo de Naomi. Sí, hola doctora. Hola, hola. Bueno, pues nosotros buscamos información sobre los camarones y bueno, encontramos que básicamente en general los crustáceos no tienen los invertebrados también no tienen una respuesta de inmunidad muy específica. Se dice que solamente tienen una respuesta de inmunidad innata, no genera memoria, no es específica para patógenos, pero en el caso de los camarones, pues tiene un sistema bastante eficiente cuando se trata de combatir contra patógenos extraños. Básicamente, esta respuesta de inmunidad innata se basa en reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los PAM, mediante los PRR. Y las células que se han encontrado en estos animales se conocen como hemocitos. Y hay de diferentes tipos. Existen los hemocitos hialinos, que son los que se encargan del proceso de coagulación y capturan e inmovilizan a los patógenos extraños. Y también existen los hemocitos granulosos. Estos secretan enzimas pues, mediante sus gránulos, enzimas que los defienden y dan muerte a los microorganismos extraños que se encuentran que se puedan meter a sus organismos. También realizan fagocitosis o encapsulación y excretan estos patógenos que ya han sido fagocitados mediante la excreción cuticular en su piel, digamos así, en su piel, cuando se realiza el proceso de muda. Estos hemocitos se encuentran en la hemolinfa, que es como pues la sangre de los invertebrados, y
esta circulación de los hemocitos permite que encuentren patógenos extraños de manera más fácil, y también los hemocitos se encuentran como fijados en ciertos tejidos como las branquias, lo cual permite que se aíslen mayormente los patógenos y puedan ser eliminados de manera más eficiente. Y pues ya, eso es lo importante, que tienen hemocitos y que no tienen una respuesta tan específica, pero sí es eficiente. Ok, ¿alguien más de tu equipo que quiera decir otra cosa? ¿No? Bueno. Bueno, me ganaron, yo les decía de insectos, pero igual, lo mismo, son invertebrados. Entonces, esa era la particularidad que estaba buscando cuando les decía lo de los insectos. Ellos tienen la hemolinfa, que justamente es rica en estas células que serían el análogo de las células de la respuesta inmune innata, los hemocitos. Estas células, seguramente como Natalia y su equipo vio, tienen funciones tanto de la respuesta inflamatoria como de la coagulación. Y lo que hacen muchas veces es aglutinar a ese microorganismo y tratar de eliminarlo, ¿no? Y además, pues, que no nada más se encuentran como en su sistema circulatorio, sino se encuentran en otros lugares. Algo bonito de aquí es que pues carecen prácticamente de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, habríamos que preguntarnos aquí ya de manera un poco filosófica ¿será tan necesaria la respuesta inmune adaptativa? Si a un humano le quitáramos la respuesta inmune adaptativa, tiene muchísimos problemas, pero pues hay animales u organismos que viven sin esta respuesta inmune adaptativa. Entonces, ¿en realidad nos da una ventaja biológica o no? Y otras preguntas, pues ahí no hay autoinmunidad, porque no hay justamente estos linfocitos T y estos linfocitos B. Eso tal vez tenga que ver con el tiempo de vida de los animales o con pues, ventajas o desventajas evolutivas, ¿no? Ese está súper bien, me gustó bastante. Les iba a decir otra cosa sobre los hemocitos, pero creo que ya se me... No, creo que era todo. Ajá. Ok, bueno, ahora vamos con Naomi, y luego Germán, y luego Daniel. No importa, Rosa, ahorita hablamos otra vez de ellos. Sí, vamos. Ok. Nada más que creo que iban a presentar algo en la pantalla. Voy. Bueno, así de manera introductoria, pues bueno, nosotros básicamente investigamos en dos especies marinas, en los tiburones y en los cniados, que son, por ejemplo, las medusas, corales y anémonas. Okay. Entonces voy a tratarlo de resumir y que quede lo más conciso. Bueno, primero hablando en los tiburones, pues bueno, en ellos pues igual presentan un esqueleto cartilaginoso, esto para ser más hidrodinámicos, por lo cual no poseen una médula ósea. Entonces, ellos presentan el órgano de Leydig, que se encuentra a lo largo del esófago, y este es el que produce glóbulos rojos y eosinófilos. En cuanto a la inmunidad adaptativa de los tiburones, bueno, ellos presentan inmunoglobulinas, receptores de células T, y también presentan algunos órganos linfoides secundarios como el timo. Y bueno, en el caso de las inmunoglobulinas, estas se han visto a través de investigaciones que son muy termoestables y son pequeñas. Y bueno, esto facilita la difusión a través de los tejidos de manera eficiente y también una rápida depuración. Y bueno, ahora hablando de los anticuerpos, se ha visto que bueno, estos son pequeños, robustos y son químicamente estables. También a través de investigaciones se ha visto que son termoestables, ya que se han calentado hasta 100 grados centígrados por 1 hora y su actividad está en un 90% funcional. Y bueno,
De igual manera, pues gracias a esto, pues le ayuda a facilitar una difusión a través de los tejidos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la malaria, se ha visto que, bueno, los anticuerpos de los tiburones presentan como un gancho y este gancho se adhiere a cavidades de la proteína de la malaria y esto en humanos impide que invadan glóbulos rojos. Ahora también, otro ejemplo de qué tan eficientes son estos anticuerpos, como verán hay un ojo ahí. Esto, bueno, está hablando acerca de de la diabetes mellitus que genera una ceguera llamada retinopatía diabética. Bueno, ¿por qué se genera esto? Ya que, bueno, cuando hay diabetes, hay una alta concentración de glucosa, lo cual genera una alta presión, por lo cual rompe vasos sanguíneos y para volverlos a construir regenerar vasos sanguíneos, se expresa una proteína llamada factor de crecimiento endotelial vascular, que se escribe VEGF, la cual genera más vasos sanguíneos permanentes y empieza a provocar una ceguera. Entonces, a través de estos anticuerpos, como les mencioné, como son pequeños y tienen una alta difusión, se ha visto que son fáciles digamos, de entrar y poder actuar eficientemente y se ha visto una eficacia para inactivar esta proteína. Y bueno, de igual manera, en ellos se presenta la escualamina, la cual tiene una composición parecida al colesterol y inhibe el crecimiento de vasos sanguíneos, lo cual, pues, en el caso para nosotros nos podría ayudar para el cáncer y de igual manera interrumpe el ciclo de vida de los virus, ya que esta escualamina tiene carga positiva. Entonces se adhiere a la membrana interna y carga positivamente las proteínas. Esto no afecta a la célula, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando el virus quiere entrar? El virus entra, pero necesita que estas proteínas que les dije que cargaba positivamente tengan una carga negativa y ya no se puede replicar el virus. Entonces se ha visto que también ayuda en eso. Ahora, pasando a los cniados, que son las que les digo, medusas, corales y anémonas, pues bueno, en cuanto a las células, a nivel epitelial, bueno, igual presentan como barrera física la secreción de moco, lo cual pues obviamente va a impedir o va a ayudar a retardar la entrada de un patógeno. Y en ellos, los que hacen el trabajo de fagocitosis son los amebocitos granulares. Y bueno, hay un ejemplo que marcan en el artículo que activan, por ejemplo, una vía que se llama de fenoloxidasa, que en este caso disponen de melanina en sitios afectados y esto evita la dispersión de un patógeno. De igual manera, estos organismos presentan una gran capacidad de regeneración, ya que tienen una buena, ¿cómo se llama? Una buena capacidad de producir células madre y esto ayuda, por ejemplo, en el caso de cuando una célula se encuentra con bacterias intracelulares, parásitos intracelulares, hongos o virus, lo cual hace que genera el mecanismo de apoptosis y pues hace un reemplazo de estas células por una baisana. Y ellos también presentan PRRs tipo TOL. Y bueno, en el caso de ellos, los PAMs que reconocen son la flagelina y el ácido lipoteicoico en el caso de las bacterias gram positivas y los liposacáridos en las gram negativas. Y bueno, igual en específico de una especie que se llama Hydra, que es como literalmente es una bolita que parece que tiene muchas cabezas, por eso se llama así. En ellos se presentan los PRRs HYLRR 1 y 2
pero en ellos no tienen los TIR, que sirven como un mediador de transmisión. Pero también ellos presentan otros PRRs que se llaman HIT-RR 1 y 2 igual. Y a través de varias investigaciones se ha visto que si trabajan sinérgicamente, ellos pueden hacer una actividad microbiana y generan péptidos microbiales. Ok. Y pues ya. No sé. Okay. ¿Alguna otra cosilla de tu equipo? No sé si quieren agregar algo. Solo faltó, bueno, para complementar que los tiburones son inmunes a los virus, por eso pusimos ese dibujito. Y pues la escualamina se está como que investigando para ver si puede ayudar al sistema inmune humano. Y algo importante es que se logró aislar ya en un laboratorio, entonces no se necesita el tejido como tal de los tiburones para obtenerla. Y ya. Ok. Súper, estuvo, que están muy bonitos sus dibujos. Eso está, ya tenemos aquí al dibujante oficial, no sé quién fue, pero lo vamos a solicitar. Sí, el sistema inmune de los teleósteos o también de este tipo de organismos como las medusas, es sumamente eficiente, lo mismo en su sistema inmune innato. Estos IGNAR, como les habían dicho sus compañeros, se parecen a los anticuerpos, pero no tienen esta estructura. Vean, los anticuerpos tienen esta estructura con 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Esto les da pues un peso molecular muy grandote, 150 kilodaltones, pero estos IGNARs nada más tienen una sola cadenita. Y donde tienen la variabilidad es justamente en esta parte, y lo que hacen es cortar la patita que pues no les interesa. Y es por eso que ahorita está así en boga para ser utilizado para muchas, muchas cosas. Ajá. El gran problema, por ejemplo, de muchos de los estudios, hay infinidad de estudios que son valiosísimos, pero ya la etapa final se encuentran con un problema. Por ejemplo, esto entra aquí a la cámara anterior del ojo, puede bloquear al VEGF, bloquea su función, pero la cosa es, esto se va a eliminar, se va a depositar, va a generar una respuesta inflamatoria más severa, y el punto probablemente es que si lo hacen de manera pues corta, un estudio corto, no va a funcionar, no va a haber ningún tipo de problema. Pero cuando ya empiezan a hacer estudios mucho más largos, de meses o incluso de años, ya empiezan a haber efectos adversos. Entonces, ese es, digamos, el problema de los IGNARs y por qué todavía no les han dado tanta difusión y por qué todavía no se han utilizado en el tratamiento de muchas enfermedades. Básicamente es por eso, que no se puede llegar ya hasta el estudio clínico como tal para poder ser utilizados. Y la otra es que pues, necesitan gente que sepa de ingeniería genética para poderlos producir y para poderles poner la fracción variable que necesita que reconozca pues, a las moléculas que les interesa, por ejemplo, el VEGF o en el caso de cáncer, pues los antígenos cancerígenos, ¿no? Pues creo que de lo de respuesta inmune adaptativa sería todo. Lo de respuesta inmune innata, ustedes pues ya lo ven. Evolutivamente es la más eficiente. Ah, ya me acordé algo que les iba a decir de la anterior. No es que la respuesta inmune innata sea inespecífica, es más bien que es, digamos que es gruesa. Es así como sus brazos son específicos para abrazar, pero abrazan cualquier cosa, mientras que sus manos ya tienen una fineza mucho más especializada y ya pueden detectar, esto es una bolita, esto es un cuadrado. Entonces, esa es, digamos, la diferencia entre la innata y la adaptativa, una de las diferencias entre la innata y la adaptativa. La innata es específica, pero es burda. Ajá. Les decía, el LPS solo va a ser reconocido por TLR4, nada más, pero no va a reconocer peptidoglicano o liporabinomanano, solo LPS, pero pues de todos los LPS, ¿no? Ok. Luego, a ver, vamos con
A ver, aquí, ¿ahorita quién fue? ¿El equipo de quién? De Naomi, ¿verdad? De Naomi, sí. Creo que va Germán. Buen día, doctora. Hola, buenos días. Bueno, nosotros investigamos sobre las tortugas y bueno, nosotros encontramos los heterófilos que, bueno, son prácticamente iguales a nivel funcional que los neutrófilos. Es el núcleo excéntrico, lenticular y ovalado, y hay de dos tipos. Es el lobulado que se presenta en pocas tortugas y el no lobulado que lo tiene la mayoría de las tortugas. Su disminución está asociada principalmente a infección viral y su aumento, ya sea algo fisiológico, es por valores, bueno, sus valores máximos se presentan durante la hibernación y también sobre la respuesta de migración en la tortuga careta, que es una tortuga marina. Por un proceso patológico, su aumento es por enfermedades inflamatorias, infecciosas, tallo tisular o estrés. Bueno, también encontramos los linfocitos. Su presencia está principalmente influida por el ambiente. Las bajas temperaturas pueden suprimir o inhibir la respuesta inmune. También varían dependiendo del sexo. Por ejemplo, las hembras de ciertas especies pueden tener unas concentraciones mayores. También varía dependiendo del estado de nutrición y estación del año. Y su aumento también se ve en tortugas marinas con una mayor edad. Y su presencia igual en procesos patológicos, bueno, disminuye. Los oceanófilos pueden variar, es su núcleo. Estos pueden ser desde redondo, ligeramente elongado, muy excéntrico, y puede ser limitado con membrana celular casi siempre. En tortugas, su aumento, ya sea por algo fisiológico, se da por la hibernación, y en tortugas, bueno, en tortugas del género Trachemis, que son las tortugas de orejas amarillas, esas que se encuentran fácilmente, tienen mayor presencia de eosinófilos. Bueno, ¿qué más? Basófilos, como sabemos, tienen una función muy similar a la de los mamíferos, y tiene un aumento fisiológico en tortugas del género Perchemis, que lo había mencionado anteriormente, y relacionado con infecciones parasitarias y virales. Y también encontramos aquí los azurófilos, que prácticamente son del mismo, bueno, son monocitos, ya que su morfología es muy similar a ellos, y actúan en procesos inflamatorios. ¿Qué más? Y creo que ya es todo, doctora. No sé si alguien del equipo quiere agregar algo. Creo que solo faltó mencionar que en general el sistema inmune va de acuerdo al ambiente que rodea a las tortugas. Y estos cambios se ven principalmente reflejados como en las estaciones. Por ejemplo, el timo y el baso se encuentran como muy bien dentro de épocas como el otoño y la primavera, pero en invierno ya involucionan y es cuando se ve como más afectado por los cambios climáticos y por el ambiente. Ok. Sí, pues como se dan cuenta, en realidad es muy similar a lo que acabamos de ver bueno, pusieron los reptiles, pero pusieron ahí el camaleoncito. El sistema inmune, pues, es muy parecido en todos los reptiles y justamente va a ser, pues, más susceptible dependiendo de la época del año y dependiendo de las hormonas en las que estén. Tenemos ya bien poquito tiempo, tenemos 5 minutitos, pero en el siguiente les digo así el orden, así vamos a empezar. Entonces, va a ir después Daniel, el equipo de Daniel, luego el equipo de Rosa Herrera, luego el equipo de Estela Aguilar, luego el equipo de Eduardo Barrientos. ¿Y alguien más falta? ¿Alguien más falta?
Contéstenme, chicos. Creo que no. ¿No? Ok, bueno, entonces sí Doctora, Ajá. le iba a preguntar, lo que pasa es que nosotros también habíamos hecho el trabajo sobre los tiburones, entonces le íbamos a decir si podíamos cambiar la especie para exponer la siguiente clase. Ah, sí, claro, pueden cambiar si quieren. Ok, gracias. Y pues todavía pueden, su escrito todavía lo pueden, o infografía, lo que hayan hecho, todavía lo pueden subir, no se preocupen por eso. Ok, gracias. ¿Qué les iba a decir? Algo sobre su autoevaluación de mecanismos moleculares, se la subo el día de hoy. De celulares, todavía espérenme, ahí vamos. Y pues nada, hasta ahorita felicitarlos. Todos los trabajos han estado así súper bonitos. Si cuando acaben la carrera, si quieren dedicarse a inmunología, búsquenme. Si yo no los puedo aceptar como alumnos, seguro los podré dirigir hacia alguien que quiera hacerlo, pero muy bien, han hecho muy bien sus trabajos y está súper bien. Me alegra, espero que sea un poco mi culpa, que les esté transmitiendo un poquito de curiosidad sobre el sistema inmune. Y como ven, en realidad hay muchas variaciones. O sea, lo que vemos en la carrera de los animales domésticos en realidad es muy poquito. Todos los animales tienen sus particularidades, todos. Tengo una compañera que está trabajando con células del sistema inmune del murciélago. Aparentemente son muy similares las células, pero no las funciones. En el caso más típico que tenemos y cercano es en los bovinos, en donde ellos no tienen la mayoría de neutrófilos, sino tienen de un tipo de linfocitos de la respuesta inmune adaptativa, que se llaman linfocitos T gamma delta, que son un poco variables, pero ¿por qué lo tienen así? Está raro, ¿no? Y la otra que les quiero poner como en duda ahorita es de qué tipo de microorganismos se enferman más los peces y los reptiles, y también los anfibios. De bacterias, parece ser que pues, se protegen bastante bien. Virus, igual parece que se protegen bastante bien. Y entonces nos quedamos con dos tipos de microorganismos, parásitos y hongos. Los que les encantan los peces podrán decirme qué es más frecuente. Alguien que, o los que hicieron el trabajo de los tiburones, ¿qué es más frecuente, un hongo o un parásito? ¿Los parásitos? Ajá, ¿alguien que diga otra cosa? Los hongos, ¿no? Pues los dos tienen razón. ¿Por qué razón el sistema inmune, que es muy bueno en ese tipo, innato, en ese tipo de animales, por qué razón no está eliminando a los hongos y a los parásitos? ¿Por qué creen? ¿Por la humedad? Uno puede ser por la humedad, por las características del medio ambiente, pero pues las bacterias también crecen en biofilms y pueden estar en condiciones súper húmedas. ¿Cuál otra? ¿No es porque existen relaciones simbióticas y de alguna forma se favorecen de su presencia? En el caso de muchos parásitos, incluso ni les hacen daño, ¿no? Están ahí, no van a hacerle, no le van a causar gran enfermedad. Pero el punto aquí es que estos son eucariotas. Ajá, los parásitos y los hongos ya son parte de los eucariotas. O sea, ya estamos hablando prácticamente de características compartidas. Y luego aparte, en el caso de los hongos, tenemos un montón de carbohidratos que, si bien pueden ser reconocidos por los PRRs, van a generar una respuesta diferente, una respuesta antiinflamatoria. Y piénsenlo ustedes, incluso en su persona, si alguna vez se han infectado con un hongo, es fácil de que se elimine por el sistema inmune. Piensen en el hongo del pie del amigo o del primo, ustedes no, ¿cómo creen? ¿Se elimina fácilmente? ¿El sistema inmune es eficiente? No. No.
No hay manera, el sistema inmune es incapaz de eliminar un hongo. Ahí siempre tenemos que hacer tratamiento. Y lo mismo va a pasar para los peces o para los reptiles. Los hongos son difíciles de que el sistema inmune los pueda reconocer y eliminar fácilmente. Entonces ahí vemos una falla, o no sé si sea una falla, pero aparentemente en la medicina eso sería una falla en donde el sistema inmune no es eficiente. Y bueno, dejándoles con esa pregunta en el aire de por qué razón, entonces quisiera que alguien, así muy osado, investigara sobre el sistema inmune de los hongos. Entonces, si quieren no me digan ahorita, si quieren mándenme un mensajito por WhatsApp. Y otra persona que me investigue, o un grupo de personas que me investigue, si las bacterias tienen sistema inmune. ¿Ok? Bueno, piénsenlo, ya nos vamos, ya nos pasamos de la hora. Y iniciamos la siguiente clase de teoría con con su explicación, ¿vale? Bueno, si no tienen más, entonces, pues ya, nos vemos, chicos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ah, esperen. Victoria y su equipo tienen el tema de NCAS. Ajá. Y Gris, Ramírez, el de complemento. Entonces, esos equipos ya apartaron eso, ¿ok? Doctora, Sí, ¿qué pasó? nosotros pedimos el de fagocitosis. Ok, Sofía, ¿verdad? ¿O Estela? Ya no veo quién No, habla. Estela. Estela. Entonces, el Estela. equipo de Estela, fagocitosis. Sí, gracias, doctora. Ok. Les voy a subir la lista ya oficial, porque pues, ya salió la oficial de altas y bajas. Entonces, ahí, al ladito de su nombre, van a poner de qué tema van a hacer el cómic, ¿ok? Vale, Ok. entonces, pues nos vemos. Cuídense mucho, chicos. Me da mucho gusto ver que se conectan todos y pues nada, vayan a fagocitar. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Gracias, doctora. Gracias.